Vale, buenos días a todos. Comenzamos con este webinar sobre prevención de lesiones en deportes de equipo, deportes colectivos. Nada, simplemente es daros la bienvenida al curso. Ya sabéis que como no es en directo y no tengo alumnos, pues bueno, cualquier duda que tengáis en cualquier momento, pues me podéis preguntar vía Instagram, vía Twitter. Soy Jorge García Bastida, con lo cual, pues bueno, ahí no sé si me seguís o no, pues me podéis escribir a una pregunta vía privado y yo os intentaré contestar lo mejor posible. La presentación, pues bueno, si alguien la necesita, también me puede escribir y seguramente se la pasaría en PDF, ¿vale? Pues nada, comenzamos. Me voy a quitar la imagen para que veáis directamente el PowerPoint, así no os distraigo con mi cara. Venga. Bueno, como veis, bueno, aquí os he puesto algunas pequeñas imágenes, ¿no? De lo que vamos a tratar es eso, principalmente, como veréis, la siguiente diapo, cuáles son las lesiones más comunes que se suelen producir en deportes de equipo, ¿vale? Evidentemente, cada deporte tiene una alta incidencia, una mayor incidencia en ciertos tipos de lesiones. Pues, por ejemplo, ya sabéis, fútbol, la rotura del bíceps femoral es seguramente la lesión más común que hay, ¿vale? Posteriormente, también en fútbol, la lesión más común suele ser las lesiones de rodilla, ¿vale? Lesiones de hombro, por ejemplo, en fútbol no es muy común, pero en deportes como voleibol, balonmano, waterpolo, béisbol, bueno, en este caso en España no es uno de los más participativos o los que más fichas federativas tiene, pero también evidentemente sería un problema. Lesiones de cadera, por ejemplo, sobre todo fútbol, pubalgias, suele ser bastante común, ¿vale? Lesiones de espalda baja, la incidencia no suele ser tan alta en fútbol, baloncesto. Hockey puede haber un poquito, hockey hierba, ¿vale? Donde también las principales lesiones suelen ser el bíceps femoral, ¿vale? Y baloncesto, bueno, por ejemplo, las lesiones de tobillo suelen ser bastante comunes, ¿vale? Así como las de rodilla. Sin embargo, en baloncesto es muy raro que haya roturas de bíceps femoral, ¿vale? Y nada, vamos a ir repasando las diferentes lesiones y cuáles suelen ser los mayores o los principales ejercicios para la prevención de estas lesiones. Vamos a ir analizando. Bueno, ¿cuándo se produce principalmente la lesión de isquio? ¿Vale? Ya os digo, esto es a nivel estadístico. Si veis, por ejemplo, un partido de fútbol, por ejemplo, me parece que fue el primer partido este año del Barça-Madrid, ¿vale? Que se lesionó Marcelo y de hecho no fue haciendo este gesto que veis aquí, que sería en carrera, donde la pierna, en este caso derecha, en fase de vuelo se está extendiendo hasta tocar el suelo, que es cuando más se suele producir esta lesión, ¿vale? Cuando estamos, a la vez que estamos estirando el cuádriceps y estamos iniciando la fase de descenso, con lo cual estamos contrayendo también el isquio, es cuando más se suele romper. Pero ya os digo, si veis, fue Marcelo lo que hizo, fue como un taconazo y ahí se lesionó. Y dices, hombre, pues no tiene mucho que ver con esto. Pero en cualquier caso, lo que sí que quiero que veáis de este estudio, ¿vale? Es, o de cómo se produce la lesión, que lo podéis ver, es que jamás se produce saltando. O sea, la lesión, bueno, jamás. Puede ser que se produzca, pero de manera principal se produce realizando un movimiento unilateral o sea, es decir, no con las dos piernas realizando a la vez el mismo movimiento, ¿vale? Entonces, principalmente el ejercicio que más se ha estudiado para prevenir lesiones de isquio sería este que os planteo aquí, que sería el Nordic Curl, ¿no? El curl nórdico. Entonces, este ejercicio, sobre todo los que me seguís en redes, pues sabéis que no soy muy fan de este ejercicio, y es por varias razones, ¿no? Las razones principales es porque si bien sí que baja el ratio, hay muchos estudios que han demostrado, sin duda, que la gente que hace este ejercicio, su riesgo de sufrir lesiones baja. Pero claro, ¿qué es mejor? ¿No comer o comer un donut? Evidentemente, si no comes nada, te mueres. Si comes un donut, no te vas a morir, ¿vale? Sí, pero ¿es sano comer un donut? ¿Es la mejor opción que tenemos para comer un donut? No. El problema de los estudios que han realizado es que es nórdico o no hacer nada, ¿vale? Entonces, claro, si tú no trabajas esta musculatura de una manera correcta y con la suficiente volumen e intensidad,
Pues bueno, sí, evidentemente, cuando lo trabajas con algo, sí que el ratio baja, pero la gente se sigue lesionando. Este ejercicio se conoce y lo practican muchos equipos de fútbol desde hace más de 10 años y sin embargo los ratios de lesión están bajando, ¿vale? Entonces, ya os digo, ¿cuál es el principal problema de este ejercicio? Primero, es bipodal, o sea, es un ejercicio donde tú con las dos piernas estás realizando exactamente la misma fuerza, ¿vale? Lo cual, pues bueno, ya como veremos más adelante en otros ejemplos que os pongo, pues bueno, puede generar problemas. Luego, la gente no tiene suficiente fuerza para realizar el ejercicio en un radio de acción o en un rango de movimiento lo suficientemente amplio. O sea, principalmente, como veis en este dibujo, no sé si por aquí puedo dibujar, me parece que sí. Por aquí, todavía más o menos son unos 45 grados, la gente trabaja solo y vamos, aquí no es que trabajes mucho. Cuando comienzas a trabajar más o menos será por aquí. Es decir, estás trabajando unos 40 grados, ¿vale? Cuando, como hemos visto, principalmente la lesión se produce cuando prácticamente está estirada del todo la pierna. De hecho, Marcelo, cuando se lesiona, es cuando da un taconazo y la pierna está extendida del todo. Con lo cual, pues vamos, no es que nos sirva de mucho este ejercicio en este sentido. Además, tiene otra cosita este ejercicio. Mucha gente no lo sabe, pero los isquios no solamente sirven para, evidentemente, como hacen aquí, flexionar la rodilla, ¿vale? También sí que es cierto, a diferencia de, por ejemplo, cuando hacemos un curl en máquina, que aquí sí que se tiene que activar el glúteo, pero los isquios también son rotadores de rodilla, con lo cual son estabilizadores de la rodilla. Y aquí, evidentemente, si tú estás con las dos piernas y apoyando la rodilla, no tienes ningún tipo de desestabilización, ¿vale? Lo cual, pues bueno, hace que este ejercicio realmente sea bastante pobre y no me extraña que la gente que haga este ejercicio, pues aún se siga lesionando, ¿vale? Bueno, en este sentido sí que un grupo de investigación de Holanda, bueno, de hecho no sé si es de Holanda, de Países Bajos, que sería más correcto, ¿vale? Estableció, yo no acabo de estar muy de acuerdo con ellos, según ellos, cuando se provoca la lesión de isquio, realmente no hay un acortamiento, alargamiento muscular, no hay una fase excéntrica concéntrica, sino que el isquio se mantiene isométrico. Aquí yo no lo tengo tan claro, ¿vale? Porque claro, luego hay que entender que es si hablamos de el músculo como músculo en sí y tendón o solo músculo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que está claro es que un alargamiento hay, ¿vale? Porque sin alargamiento acortamiento no se produciría el movimiento, ¿vale? En este sentido, no obstante, hicieron una serie de estudios donde compararon el Nordic con ejercicios como este que veis aquí, ¿vale? En este ejercicio, primero que podemos ver, evidentemente, es que la pierna sí que está estirada casi del todo, cosita que hemos visto que es importante, y además sí que hay un trabajo unilateral, mucho más parecido a lo que se produce durante el sprint, ¿vale? Con lo cual, pues no es de extrañar que este ejercicio, siendo mucho más específico de lo que va a suceder en la realidad, haga que sea más efectivo a la hora de prevenir lesiones de isquio, ¿vale? Yo os voy a proponer otros ejercicios, pero este evidentemente es un ejercicio que se puede realizar y pues nos va a traer suficiente ayuda a la hora de prevenir lesiones y sobre todo variabilidad, que también es bastante importante a la hora de prevenir lesiones, porque evidentemente, pese a que el modo de lesionarse puede ser parecido, siempre hay pequeñas variables como algún pequeño cambio de dirección, algún apoyo diferente, como os decía, a veces la gente se lesiona y el tronco en vez de tenerlo mirando hacia adelante está mirando hacia un lado, o, pues eso, como vimos como os decía con el ejemplo de Marcelo, pues con un taconazo, ¿vale? Bueno, aquí un poquito lo que os decía. Es importante, el tema de las sinergias específicas es importante a la hora de entrenar los isquios. Si os fijáis en esta imagen, ¿vale? Está haciendo un puente de cadera, ¿vale? En la imagen A no hay extensión de cadera y en la imagen B sí que la hay, ¿vale? En ambas se está intentando llegar a la máxima, con la espalda en la misma posición, espalda neutra, se está intentando llegar a la máxima flexión posible de cadera, ¿vale? Entonces, cuando en esta imagen no se ve mucho la diferencia, pero cuando lo vemos aquí, la imagen A, ¿vale? Cuando no había extensión, cuando no había esa contracción ni la cadera, porque evidentemente también no solamente es que haya la contracción,
del glúteo en este caso izquierdo, sino que es que la cadera está en una posición de mayor extensión, esto hace que la otra pierna baje, ¿vale? Su ángulo, yo no soy capaz de llegar tan lejos con mi pierna. O sea, es decir, el isquio realmente me está tirando hacia abajo, ¿vale? La cadera evidentemente cambia de posición y está haciendo que mi isquio caiga hacia abajo. Eso significa que si una persona no tiene buena flexibilidad, cuando la otra pierna está en extensión o dependiendo de lo que haga la otra pierna, la pierna que estamos estirando va a sufrir de un mayor tensión porque la cadera hace que el isquio tire de ella con mayor intensidad, ¿vale? Por lo tanto, es vital que trabajemos de una manera unilateral, de manera preferente, ¿vale? No significa que, pues, oye, nos gusta mucho el Nordic y a los jugadores les va muy bien. Bueno, de vez en cuando podemos llegar a hacerlo. Si no lo hacemos, bajo mi punto de vista, no va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Pero bueno, si queremos darle variabilidad, llevamos muchos años con los mismos ejercicios, la gente ya tiene mucho nivel con estos ejercicios que os voy a proponer, sí que se pueden llegar a poner estos ejercicios, ¿vale? Lo mismo, ya os digo, para mí, tanto el nórdico o el yo-yo son ejercicios que no vale la pena como ejercicios principales, ¿vale? Como muchos serían secundarios. En este sentido, las opciones que yo recomiendo serían estos 3 ejercicios. Opciones de hip bridge, ¿vale? O de puente de cadera. Opciones de sliding curl, donde la pierna, pues principalmente lo que hace es, a través de un slide, que es una base de plástico, hacer un movimiento hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Aquí hay diferentes bases, aquí os he puesto la más difícil, se comentaría con 2 piernas, luego pasa en excéntrico, 2 piernas excéntrico-concéntrico, una pierna excéntrico y una pierna concéntrico-excéntrico. Luego podemos hacer más variables, pero sería básicamente esto. Y por último, tendríamos el peso muerto de una pierna. Que ya os digo, aquí no he puesto demasiado peso, a ver si esto se me quiere ir o no. Ampliar. ¿No? Me ha quedado ahora esto. Pues vamos bien. No se me va ahora el... Bueno, haré así. Y así se sigue viendo. Y así me lo dejo puesto. Pues lo que os decía, el peso muerto realmente es un ejercicio que se puede llegar a levantar mucho peso, ¿vale? En este sentido, pues bueno, como veis, evidentemente es un ejercicio que requiere de gran estabilidad, ¿vale? La pierna, pues como veis aquí, está sola, con lo cual además tengo el peso a otro lado, estoy trabajando antirrotacional, ¿vale? Porque si no, lo normal es que la cadera caiga, con lo cual tengo que hacer fuerza hacia allí. Y evidentemente, pues bueno, el hecho de tener que moverte hacia arriba o hacia abajo también genera más desequilibrio y provoca que tengas que tener una mayor estabilidad, ¿vale? Entonces, aquí un poquito lo mismo, pero claro, evidentemente como tenemos 2 puntos de apoyo, la estabilidad no está mayor, pero también tenemos esta rotación, ¿vale? O esta antirrotación, porque lo que tenemos que intentar es que solamente se mueva la pierna, en este caso, en el caso del sliding curl, que solamente se mueva la rodilla, mientras que lo demás queda en isométrico y en este caso que solamente se mueva la cadera, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo, estos son los ejercicios que yo más recomendaría, ¿vale? En este sentido sí que es importante ir poco a poco, comentar 2 series, pocas repeticiones, 6-8, y luego ir progresando poco a poco, cada 3-4 semanas, ir haciendo una pequeña progresión, ¿vale? Tanto por intensidad, volumen o por variación del ejercicio, haciendo una progresión en cuanto a la dificultad, ¿vale? Bueno. A ver, que al menos voy a ver si borro esto. Aquí. Vale. Bueno. Ostras. Joder. Pues no soy capaz de quitarlo. Aún la he liado más. No sé qué me pasa con esto. Sí, es peor. Bueno, igualmente como se ve, lo dejaremos así. Bueno, aquí os he puesto un pequeño vídeo súper importante. A ver si esta semana que viene coloco una infografía, me deja hacerlos, porque la gente para hacer el trabajo de flexores de
trabajo de ADM, o sea, de flexibilidad o de amplitud de movimiento de flexores de cadera, la gente no se coloca como en esta foto de aquí, la de la izquierda, sino que la pierna la coloca, pues, en extensión, ¿vale? Esto es un error, ¿vale? Colocar la pierna como estoy dibujando aquí, realmente sería un error, que lo que va a hacer es que podamos acabar dañando la cadera, ¿vale? Entonces, lo que es importante es mantener la retroversión pélvica, ¿vale? Y ya vamos a notar, activar el glúteo y vamos a notar perfectamente cómo estira toda la musculatura flexora. Esto es un problema sobre todo de futbolistas, ¿vale? Que, lo digo por experiencia propia, cuando los valoro, normalmente tienen muy acortados los flexores de cadera. También a veces los extensores de rodilla. Y bueno, isquios, etcétera. La verdad es que suele ser, en cuanto a amplitud de movimiento, se nota que no han estirado mucho, ¿vale? Lo cual, pues bueno, es algo a evitar. Entonces, ¿por qué es importante esto? En un estudio que hizo Van Helen y colaboradores en 2015, miraron, como veis en la foto esta, de la derecha, observaron cómo, haciendo un balanceo de kettlebell, un kettlebell swing, aquellos que hicieron el test Thomas, que es un test para valorar precisamente los flexores de cadera, ¿no? Si están acortados o no. Y lo que vieron fue que aquellos que tenían mayor acortamiento de flexores de cadera tenían una menor activación del glúteo, ¿vale? Un poquito lo que os hablaba de las sinergias anteriormente. Lo cual, ¿qué va a significar? Que aquella persona, futbolista, normalmente ya os digo, futbolistas porque suelen ser los que más se suelen lesionar de isquios y suelen tener más problemas de pubalgia y suelen ser los que menos ADM tienen, pues aquellos que tengan mayor acortamiento de flexores va a ser más probable que sufran tanto de pubalgia como de lesiones de isquio. ¿Por qué las lesiones de isquio? Pues muy fácil. Porque si tú no activas lo suficientemente el glúteo, cada vez que tú corres, que evidentemente estás haciendo una acción de extensión de cadera, los tensores principales de cadera son los isquios y el glúteo, va a hacer que la mayoría de carga vaya sobre el isquio, con lo cual se va a sobrecargar más, ¿vale? Bueno, aquí un ejemplo, hablando de pubalgias, os pongo un ejemplo de ejercicio que se ha hecho desde hace mucho tiempo y que bajo mi punto de vista no sería el mejor, ¿vale? Aquí tenemos a un cocinero y a una presentadora de televisión que son pareja y parece ser que a este chico pues le dijeron, porque sufre pubalgia, que este ejercicio era el mejor. Primero, para la chica, para su espalda, muy bueno no es, ¿vale? Ya vemos la posición, que vamos, es de mega hiperextensión de espalda, ¿vale? Y luego para él, la verdad es que cuando revisamos la bibliografía, el tema de hacer sit-ups, independientemente de que para la espalda seguramente no sea lo mejor que puedes hacer, tampoco parece ser la panacea para prevenir lesiones de pubis, ¿vale? Y aún menos si nos colocamos con las piernas cruzadas, que tampoco tienes que hacer realmente la presión. De hecho, la fuerza, más que exactamente aquí con los aductores, ¿vale? La está haciendo más, o sea, es ella la que soporta todo el peso porque está haciendo casi más, yo creo, un tema de isquio. De hecho, si nos fijamos, el isquio casi que se ve que está haciendo fuerza, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los factores principales para las lesiones de pubalgia, ¿no? O sea, ¿cómo podemos determinar si alguien es más proclive a tener lesiones de pubalgia o si la tiene, qué podemos analizar, ¿no? Que bueno, si la tiene, os digo, sería más un trabajo de fisios que bien nuestro, ¿vale? Pero en colaboración con el fisio, sobre todo, que yo es lo que os recomiendo, y si no tenéis fisio, pues sí que lo podéis hacer vosotros, para en pretemporada, todos aquellos deportistas que evidentemente están sanos, para asegurarnos de que no vaya a tener problemas más adelante, pues sería medir la fuerza que tienen en estas tres posiciones que os he puesto aquí arriba. En cuanto a aducción o rotación interna de cadera. Aquí tenemos, con las piernas estiradas, tendrían que intentar hacer fuerza hacia adentro, ¿vale? Y tenemos diferentes tipos de medidas, ¿vale? Esto sería un medidor de presión, ¿vale? Para ver qué presión es capaz de generar. Y lo haríamos con las piernas estiradas, las piernas en unos 65, 66 grados, ¿vale? Un poquito más de 130 grados, ¿vale? De flexión bueno, os he puesto el ángulo de arriba. Unos 66 grados de flexión de rodilla. Y lo mismo hacer fuerza hacia adentro con los pies juntos, como veis. Y lo mismo pies juntos, pero aquí 90-90, ¿vale?
Todas las personas que tienen lesiones de pubalgia en estos test suelen sacar unos valores muy pobres, ¿vale? Entonces, ejercicios que podemos hacer, por ejemplo, pues aquí tenéis, ¿no? Este sería otro test, que es que cuando abres la pierna, la otra no es capaz de sujetar, ¿vale? O sea, la pierna, a ver si lo dibujo, esta pierna se va para abajo, ¿vale? Porque no es capaz de soportar la fuerza. Entonces, este es otro test que podéis realizar para ver eso, el factor de riesgo que se tiene para, pues eso, para no sufrir pubalgias. En este sentido, lo que suelo recomendar es un puente de cadera, donde precisamente, como hacen esta posición, presionando la pierna que queda en el aire, la vamos abriendo y cerrando, ¿vale? De manera que estamos haciendo un trabajo similar a este, de mayor dificultad, para prevenir este tipo de lesiones y trabajar pues toda la musculatura pública. Bueno, además, también se ha visto que el trabajo de sprints con cambio de dirección o trabajo a máxima velocidad con cambio de dirección también ayuda a prevenir lesiones de pubalgia, ¿vale? De hecho, ya veremos que ayuda a prevenir prácticamente todo tipo de lesiones. Este es un test que realizó Javier Jorge y luego ha utilizado en numerosos estudios, a ver si me sale ahora, Oliver Gonzalo, y es el VQ test, ¿vale? Lo podéis, ya os digo, bueno, aquí lo tenéis, pero en internet lo tenéis también, ¿vale? Y podéis observar cómo lo que se debe hacer es comenzamos de la zona A, ¿vale? Y tenemos que ir a máxima velocidad hasta a ver si lo hago con el lápiz, tenemos que salir desde aquí, ¿vale? Vamos a máxima velocidad hasta la primera zona de conos, ¿vale? Que tiene una separación de 0,7 metros. Luego iríamos a la derecha, ¿vale? Como veis, el ángulo es bastante cerrado, lo cual hace que sea bastante difícil el ejercicio, y vamos ejecutándolo hasta el final, ¿vale? Entonces, aquí evidentemente la mayor dificultad es la técnica del cutting, ¿vale? O sea, es decir, la técnica en el cambio de dirección. En este sentido, es muy importante ser capaz de flexionar bien las piernas, que sea la pierna que queda de fuera aquí la que se flexiona y la que va a pisar en la zona la que impulsa, ¿vale? De hecho, la pierna que estaría aquí en medio de los conos estaría prácticamente estirada del todo y simplemente haríamos movimiento de tobillo, mientras que la que se flexiona sería esta, y esta haría realmente una fuerza de rotación interna y de aducción, ¿vale? Por eso las lesiones de pubalgia con este tipo de ejercicio se previenen, porque al final estás haciendo un trabajo excéntrico y concéntrico de alta intensidad y alta velocidad, ¿vale? Y sobre todo que no demos muchos pasos, sino que demos un paso grande cada vez que cambiamos de dirección, y no demos que suele pasar el hecho de hacer, al llegar aquí, dar mini pasos, ¿vale? Ya lo veréis, lo hacéis con un grupo grande, que muchos, la mayoría, harán mini pasos. Los mini pasos suelen ser dados porque aceleramos hasta y seguimos, o sea, en vez de frenar antes y dar un paso grande, nos acercamos demasiado y damos mini pasos, porque el cuerpo está en una situación de extensión, es decir, no flexionamos lo suficientemente tanto la cadera como la rodilla, sino que nos mantenemos rectos, ¿vale? Y esto sería unas situaciones a evitar. Luego, evidentemente, también si caemos con los dos pies ya, lo voy a poner aquí, mirando hacia la zona donde tenemos que ir, ¿vale? Principalmente así, ¿vale? Pues iremos más rápido. En cambio, si colocamos los pies, lo pondré aquí, o sea, los pies tendrían que ir, digamos, si tenemos que ir para allá, pues ya cuando caen los pies los tenemos que colocar así. Si los pies los colocamos así, como los estoy dibujando aquí ahora, ¿qué va a suceder? Pues que vamos a tener que girarlos para ir hacia la zona que tenemos que ir y colocarlos como aquí, ¿vale? Lo cual nos hace perder milésimas de segundo, que evidentemente son importantes, porque cada vez que pasamos por una estación o subbase, vamos a tener que hacer este movimiento, ¿vale? Bueno. Lesión de rodilla. Evidentemente, en fútbol la peor lesión que puede haber sería la tríada, que principalmente viene determinada por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, ¿vale? Entonces, normalmente, pues bueno, ya sabéis, este ligamento
los ligamentos de la rodilla están hechos para que eso, para darle estabilidad a la rodilla, ¿sí? Y bueno, principalmente el problema es que anteriormente, por desgracia, pues el fútbol era bastante más agresivo y muchas de estas lesiones venían dadas por contacto. Ahora cada vez es más común que la gente pues se rompa sola, o sea, sin que haya un contacto, ¿vale? Si hay contacto, va a ser, dependiendo del tipo de contacto, más difícil que podamos prevenir, pero evidentemente las lesiones solas tenían que ser, pues eso, mínimas, o sea, tendrían que ser, no se tendrían que producir prácticamente, ¿vale? Entonces, luego otra lesión típica suele ser, sobre todo, por ejemplo, más quizás en baloncesto, voleibol, aunque también puede suceder en fútbol, lesiones de síndrome patelofemoral, tendinopatías, ¿vale? Anteriormente, pues se pensaba que lo que tenías que hacer era, pues eso, leg extension. No, que tienes el vasto interno, lo tienes débil y eso hace que tengas la lesión. A ver, vamos a ver. No, no. Lo que estamos viendo actualmente es que la mayoría de lesiones de rodilla vienen determinadas por un glúteo medio débil, ¿vale? El glúteo medio, principalmente, lo que hace o lo que va a hacer es precisamente lo que sucede aquí, en esta foto que os he puesto. Siempre, bueno, acordaos, os he ido poniendo vídeos de YouTube para que veáis viendo posteriormente los diferentes vídeos, o sea, de una manera más clara que como os lo puedo poner aquí, ¿vale? En este sentido, un poquito lo que os decía, ¿no? Tenemos una goma que nos está tirando la rodilla hacia adentro y precisamente lo que vamos a hacer es tirar lo que nuestro cerebro de manera instintiva va a provocar es que la rodilla vaya hacia afuera, ¿vale? Es un poquito como cuando nos empujan. Cuando nos empujan, si alguien nos está empujando la cabeza, nosotros vamos a hacer fuerza para el otro lado, ¿vale? Es algo, podríamos decir, instintivo, ¿vale? Esto, Gray Cook lo llamó Reactive Neuromuscular Training, ¿vale? ¿Qué es eso? El hecho de colocar, por ejemplo, una goma para que nosotros, cada vez que hagamos un movimiento de flexo-extensión, de rodilla-cadera, nos acordemos de que tenemos que mantener la rodilla en una posición neutra o incluso en rotación externa. En caso de chicas, por ejemplo, que sufren ya una rotación interna de manera genética, ¿vale? Entonces, pues bueno, esta sería una manera o una de las mejores maneras de prevenir, por ejemplo, lesiones de rodilla, ¿vale? Ser capaz de, cada vez que estamos apoyando con un pie, contraer la musculatura del glúteo medio y mantener la rodilla en línea con el pie, ¿vale? Luego, a nivel, otro de los factores principales que pueden causar lesiones de rodilla, tanto rotura del ligamento cruzado anterior como tendinopatías, sería la movilidad del tobillo. En diversos estudios, sobre todo en baloncesto, se ha visto que aquellos jugadores que no tenían una buena movilidad de tobillo, es decir, una dorsiflexión sería, pues si esto es el pie, ¿vale? Vamos a dibujarlo así, un poquito cutre, ¿vale? Más o menos. Este ángulo de aquí, ¿vale? Bueno, de hecho, para ser correctos, no sería este ángulo de aquí, sino sería el ángulo que sería cuando, por ejemplo, hacemos una flexión dorsal del tobillo, ¿vale? Y ponemos el pie para arriba. Este ángulo de aquí, que sería el ángulo que hay entre el suelo y la planta del pie, tendría que ser mayor a 36,5 grados, ¿vale? Si es inferior a 36,5 grados, el sufrir un riesgo de lesión de rodilla aumenta considerablemente, ¿vale? ¿Por qué? Pues principalmente porque si el tobillo no tiene suficiente fuerza, como el movimiento tiene que seguir, porque por narices tenemos que flexionarnos, la rodilla, lo podéis comprobar en casa, va a ir hacia adentro. Nosotros podemos ir, o sea, podemos llevar la rodilla, o sea, podemos hacer más flexión de tobillo si la rodilla se va hacia adentro. En cambio, si la rodilla apunta justamente hacia la punta del pie, la movilidad se ve reducida, ¿vale? Con lo cual, sin darnos cuenta, vamos a llevar la rodilla hacia adentro y esto nos acabará provocando lesiones. O sufrir un mayor riesgo de lesión. A ver un poquito que beba, que tanto hablar ya. Pero no. Bueno, luego, por otro lado, otros estudios, lo que nos han visto, aquí ves este de Anne-Marie, o de Anne-Rae, realmente no sé pronunciarlo bien, del año 2017, nos vio que los jugadoras que no tenían suficiente rotación interna de cadera, ¿vale? O
anteversión de cadera, tenían más riesgo de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior sin impacto o sin contacto, ¿vale? Bastante normal. ¿Por qué? Porque evidentemente, si yo cuando caigo o hago un cambio de dirección, que es cuando principalmente se provoca la lesión, evidentemente muchas veces, por mucho control que tengamos, la rodilla va a hacer una rotación interna de cadera, ¿vale? Imaginar que estamos haciendo un dribbling y hacemos un cambio de dirección y nos mantenemos con este ángulo, ¿vale? Hay jugadores, como el que veremos luego, Rose, de la NBA, que con solo hacer esto, o caer solo con esta poca ángulo de rotación interna de cadera, aquí veis cómo se mide, ya se provocó una lesión de rodilla. ¿Por qué? Porque evidentemente para él esto ya era su límite, ¿vale? Lo cual hacía que ya la carga fuera directamente sobre el ligamento. En cambio, si tenemos una mayor rotación interna de cadera, pues tenemos todo este recorrido, ¿vale? O todo este ángulo de seguridad. En cambio, aquí el ángulo de seguridad, como veis, es muchísimo más pequeño, ¿vale? Con lo cual, pues vale, va a ser claramente más fácil que suframos una lesión, ¿vale? Aquí veis el caso, este sería un caso más extremo, ¿vale? Pero lo mismo, dependiendo de él, un poquito imaginaros, no sé si veis de pequeños a Van Damme, imaginaros que es un Spagat, ¿no? Evidentemente, si somos capaces de llegar hasta abajo, no nos vamos a lesionar los isquios. Si no somos capaces de llegar hasta abajo, pues los isquios se nos van a romper seguro. Un poquito aquí sería lo mismo, que esta, ya os digo, aquí como veis no hay nadie, cambia de dirección y se rompe solo. Es eso, cuando no somos capaces de mantener la estabilidad en el glúteo medio y no tenemos suficiente movilidad de tobillo, que como veis aquí tampoco es que sea una pasada, la pesidorsión que hace, y tampoco tenemos suficiente movilidad en la rotación interna, pues va a ser más fácil que nos rompamos la rodilla o, en este caso, para ser más precisos, el ligamento cruzado anterior, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto un vídeo de uno de los entrenadores que tiene Mike Boyle en su centro, que os enseña un ejercicio básico sería en este caso un ejercicio de movilidad o de estiramiento dinámico activo, ¿vale? En este caso hay mucha confusión con los tipos de estiramiento. Los tipos de estiramiento básicamente son 4, ¿vale? Bueno, podemos añadir 5 si queremos poner balísticos y tal, pero básicamente serían dinámicos o estáticos, ¿vale? Y luego hay pasivos y activos, ¿vale? Que hay gente que confunde el pasivo con el estático, y no, puede ser. Y el dinámico con el pasivo. Puede ser dinámico y pasivo, puedes no hacer nada y alguien te está moviendo, lo cual tampoco sería lo mejor, ¿vale? En este sentido, lo que más recomendamos, aunque puede haber algún momento en el cual el tema pasivo o estático puede tener lugar, ¿vale? Pero siempre es imprescindible que hagamos dinámico activo, ¿vale? Porque realmente, si no somos capaces de movernos, luego, realizando estos ejercicios, luego no vamos a pedir al cuerpo que lo haga, ¿vale? Realizando la competición. Bueno, saltos. Mucha gente pues habla mal de los saltos provocan lesiones de rodilla, pues todo lo contrario, amigos míos. Si somos capaces de hacer una buena progresión, acordaros, muchos supongo que acudisteis al webinar anterior que hablaba de los beneficios que tienen los saltos también para niños, donde os puse una progresión de cómo se tienen que hacer los saltos. Pues bueno, si somos capaces de hacer una buena progresión, ¿vale? Y a la vez que hacemos también ejercicios de agilidad, un poquito el VQ, y a la gente le damos indicaciones de cómo tiene que saltar, por ejemplo, ya os digo, muchas chicas, casi todas van a saltar mal en la recepción o en la fase de impulso, las rodillas se le van a ir hacia adentro, ¿vale? Pues esto, o lo que os decía antes, en las correcciones de los cambios de dirección, esto es súper importante, que en los ejercicios de agilidad y pliometría, si somos capaces de hacer una buena progresión y a la vez ser capaces de corregir y dar indicaciones de cómo se debe ejecutar los movimientos, pues será mucho más difícil que se provoquen una lesión de rodilla, ¿vale? Evidentemente también el ratio isquio-cuádriceps tiene que ser lo más similar a 1 posible, ¿vale?
siempre va a ganar, o principalmente suele ganar el cuádriceps, ¿vale? Cuando se hacen test, que se hacen con máquina isocinética, ya lo digo bien, suele, sobre todo, ya os digo, futbolistas, suele tener mucha más fuerza el cuádriceps que el isquio, ¿vale? Pues bueno, esto es algo que tenemos que trabajar. Si vemos que hay mucha diferencia, vamos a reducir evidentemente la carga sobre el cuádriceps en ejercicios de fuerza y vamos a aumentarla en la medida posible en ejercicios de isquio, ¿vale? Pero ya os digo, los ejercicios pliométricos son claves a nivel neuromuscular para prevenir las lesiones de rodilla y de tobillo. Bueno, es un vídeo que os recomiendo que veáis, que pongáis Byron Jones, que fue el que batió el récord de salto de longitud en las pruebas que se hacen previas a la NFL. Y sobre todo, fijaros que se ve en cámara lenta cómo en el salto vertical cómo cae. Y veréis que la rodilla hace más bien una rotación externa de cadera y no interna, lo cual, pese a una altura de salto descomunal, no me acuerdo cuánto salta, pero salta una auténtica barbaridad, ya os lo digo, pues eso, no se lesiona pese a caer con una pierna. Ya veréis que cae con una pierna y la otra además está abierta, lo cual en principio haría precisamente que el peso se te vaya para la derecha y seas más proclive a una rotación interna, pero él lo tenía muy bien trabajado y realmente se ve cómo abre la pierna en el momento de la caída, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os he puesto un par de vídeos donde podéis ver cómo no se debe caer, cómo se produce mal la caída, lo cual, pues bueno, acaba provocando una lesión de cruzado anterior, ¿vale? Lo mismo de antes que os decía, las lesiones de rodilla, pues también, igual que la pubalgia, también este tipo de trabajo, que ya os digo, aquí os he puesto un ejemplo de test que hacemos, pero cualquier tipo de cambio de dirección que trabajéis con conos, con aros, etcétera, eso sí, a buena intensidad, va a hacer que con las indicaciones adecuadas, que yo os digo, puede ser verbales, puede ser con vídeo o las dos cosas, a veces cuesta mucho de manera verbal decirlo, pero en un momento, yo ayer mismo en el entrenamiento, con el móvil, grabé una jugadora haciendo un salto, ¿vale? Lo mismo se puede hacer con este cambio de dirección. Coges el móvil, tablet y se lo enseñas al jugador, jugadora, cómo está haciendo mal el movimiento de piernas, ¿vale? Bueno, en cuanto al dolor de espalda, no es muy común realmente que los futbolistas tengan hernias discales, pero a veces pasa. Por ejemplo, bueno, os pongo futbolistas, pero vamos, es aplicable a cualquier tipo de deporte, sobre todo también deportes de impacto, pues baloncesto, vóley. El hecho de tanto salto puede hacer que al final acabes teniendo problemas. Luego, evidentemente, un mal entrenamiento, pues cargar demasiado la espalda, por eso también, supongo sabéis, no soy muy fan de la sentadilla bipodal, ¿vale? Pues eso, puede provocar problemas de espalda. Os recomiendo en este sentido el documental que hay de Rory Coleman, donde explica, pues bueno, cómo se lesionó la espalda haciendo sentadilla bipodal con muchísimo peso. Bueno, muchísimo, 200 y pico kilos. Él, no obstante, levantaba 300, ¿vale? Pero bueno. Y el pobre, pues bueno, va con muletas y tiene la espalda totalmente destrozada, ¿vale? Para mí no vale la pena el riesgo-beneficio porque al final, como os digo, en deportes colectivos la mayoría, el 99%, yo creo que más, de los movimientos se producen de una manera unilateral. Y en caso de que se apoyen las dos piernas, jamás haces la misma fuerza y el mismo vector de fuerza con una pierna que con la otra, ¿vale? Bueno, en cuanto a cómo prevenir estas lesiones de espalda, hemos visto que sí que hay una gran relación entre la fuerza de flexores de cadera y el core, ¿vale? Es decir, un core fuerte y unos flexores de cadera fuertes, que no acortados, que esto es lo importante. Antes se decía, no hay que entrenar el psoas porque te puede provocar problemas de espalda. No, hay que entrenar el psoas, pero hay que ser lo suficientemente inteligente como para trabajar la movilidad del psoas, ¿vale? Por lo que os he dicho anteriormente. Entonces, sí que podemos hacer ejercicios como los que os he puesto aquí, donde estamos trabajando el psoas, pero luego, evidentemente, vamos a tener que trabajar la movilidad, ¿vale? En ejercicios como el del FMS del handle, de subir una valla, se puede ver si realmente la gente sabe mover de una manera adecuada los flexores de cadera y si tiene suficiente fuerza para realizar, ¿vale? Y, evidentemente, un trabajo de core que provoque una estabilidad antimovimiento del core,
va a hacer que las lesiones de espalda sean, pues eso, menores, ¿vale? La incidencia sea menor y en caso de que tengamos la lesión, pues bueno, el riesgo de sufrir dolor, pues disminuya. Eso no significa que no debamos darle movilidad a la espalda con ejercicios como el CAT-CAM, ¿vale? Que no son ejercicios para fortalecer, ¿vale? Sino que con muy poca carga acabamos haciendo un movimiento de espalda, ¿vale? Donde, pues al final estamos como dándole lubricación, podríamos decir, a los discos, ¿vale? Y también tener en cuenta que la parte, si bien la parte lumbar no debe moverse apenas, sí que la parte dorsal necesita o requiere de movilidad, ¿vale? Que os digo, es movilidad no forzada, no coger a alguien de la rodilla y del hombro y comenzar a torcerlo como si fuera, no sé, un corcho de champán, digamos, sino libremente hacer el movimiento, ¿vale? Sin una carga externa. Por ejemplo, este tipo de movilidad, pues no sería correcto. La espalda no tiene que soportar este tipo de carga, ¿vale? El que tiene, en este caso, si queremos estirar los isquios, todo lo contrario. Si estamos flexionando la espalda, estamos relajando el isquio, ¿vale? Cuanto más retroversión pélvica haya, más se va a estirar el isquio. Cuanto más flexión y anteversión pélvica haya, menos se va a estirar el isquio. En este caso, por ejemplo, cuando analizamos deportes donde hay mucho movimiento de flexoextensión en lumbar, vemos, por ejemplo, en remo, que respecto a la general population, o sea, la población general, el riesgo de sufrir lesiones de espalda o el dolor de espalda es mucho mayor. Como veis, la población normal pues tiene un riesgo aproximado del 51,4% respecto a los remeros, que son jóvenes además, que tienen un 60-80% de probabilidad de sufrir una lesión de espalda, ¿vale? Pues bueno, son cosas que debemos evitar, ¿vale? El problema es que Internet es peligroso y hace que haya gente que se crea chorradas como esta de que el Jefferson Curve, que, pues eso, va bien para prevenir lesiones de espalda. No, todo lo contrario, o sea, no tiene ningún sentido hacer este tipo de ejercicio. O sea, ninguno. O sea, no tiene ningún sentido, ¿vale? Hay gente que incluso dice que se puede hacer el movimiento del lumbar con mucho peso que no va a pasar nada. No, no es cierto, ¿vale? Es mucho más probable que te acabes lesionando la espalda. Sí que es cierto, según McGill, que si tú flexionas los lumbares, si los mantienes en la misma flexión, es poco probable o menos probable que te lesiones. Respecto a así, vas moviendo vértebra a vértebra, que es lo que en teoría hace Jefferson Curve, pues los diferentes discos, ¿vale? Porque al final, pues bueno, es como si cogemos algo, lo mantenemos chapado y hacemos un movimiento. En cambio, si lo vamos chapando, despachando todo el rato, será más probable que se acabe rompiendo, ¿vale? Pues en este caso, con los discos de la espalda sucede similar. Pero en cualquier caso, siempre mejor la espalda neutra, ¿vale? Intentar evitar todo este tipo de ejercicios, ¿vale? Que ya os digo, no tienen, según por ejemplo McGill, ningún sentido, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto un vídeo, para mí de lo mejor que hay en internet, sobre ejercicios de amplitud de movimiento de cadera, ¿vale? Movilidad de cadera, del gran Mike Boy, ¿vale? Es abierto, es en YouTube y lo hizo para golfistas y es una rutina que recomiendo, pues bueno, evidentemente, ¿qué va a pasar? Si no tenemos unos isquios suficientemente móviles, una cadera suficientemente móvil, la mayoría de carga se la va a llevar la espalda, ¿vale? Tanto en rotación como en flexión, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es importante que tengamos una buena que venir lesiones de espalda. Lesiones de hombro, bueno, como os digo, un poquito parecido a lo de la rodilla, ¿vale? Para lanzar, como veis normalmente, pues la rotación, el lanzamiento se provoca por una rotación interna del hombro. Si tenemos una rotación interna reducida que se va a producir, ¿vale? Seguramente por la multitud de lanzamientos que hacen los jugadores, ¿vale? En este caso, por ejemplo, de waterpolo y balonmano, pues bueno, va a ser más probable que nos lesionemos. Y evidentemente, quien acaba frenando el movimiento de rotación interna son los rotadores externos en excéntrico. Con lo cual vamos a tener que trabajar, evidentemente, los rotadores externos
de manera excéntrica para ser capaces de frenar este movimiento de lanzamiento, ¿vale? Luego también, evidentemente, es importante, esto es algo que debe valorar el fisio o el médico, si el movimiento escapular es el adecuado, ¿vale? Si cuando el movimiento escapular que tiene la persona, el control del movimiento escapular es el adecuado, ¿vale? Si no es el adecuado, también es más probable que se produzca la lesión. Bueno, aquí os he puesto un par de ejercicios de ejemplo de cómo trabajar los rotadores externos y para prevenir este tipo de lesiones de hombro. En este caso son ejercicios propuestos por Mike Reynolds, que trabaja mucho con gente de béisbol, que evidentemente son pues los que más lesiones de hombro suelen sufrir, y evidentemente él es un especialista en ese sentido con varias publicaciones a nivel internacional. Bueno, aquí os he puesto un poquito las diferentes causas que puede tener la falta de movilidad del hombro, ¿vale? Que puede ser pues la cápsula, a nivel de tejido, que esté acortado, a nivel de escápula, ¿vale? Que la escápula no se mueve de manera adecuada, que no tenga suficiente movilidad de las vértebras dorsales que os he dicho, o que no tenga suficiente movilidad a nivel lumbopélvico, ¿vale? Aquí también os he puesto un vídeo en este sentido. Bueno, en ese sentido también lo que nos explica Mike Reynolds es que primero, antes de trabajar la movilidad, es importante trabajar el alineamiento, ¿vale? Si una persona no está bien alineada, ¿vale? Será más probable, o sea, por mucho que trabajemos la movilidad, aunque puede ser que no esté alineada por un tema de movilidad, ¿vale? Pues la liaremos para. En este sentido, lo más importante es alinear bien, ¿vale? Por ejemplo, yo os digo, puede haber una escápula que esté subida respecto a la otra, tenemos que intentar alinear bien las escápulas, luego darles movilidad y finalmente trabajar la estabilidad, ¿vale? Bueno. Entonces, uno de los ejercicios, como os he dicho anteriormente, pues eso, se ha visto que la falta de rotación interna de hombro parece ser una de las causas de que sufran lesiones de hombro los jugadores, ¿no? Que ejecutan acciones por encima de la cabeza. Uno de los ejercicios que más se trabajan suele ser el dormilón, podríamos decir, ¿no? El sleeper, stretch o el estiramiento de dormilón, ¿vale? Entonces, Mike Reynolds nos dice que este ejercicio él ya no lo usa, ¿vale? Porque precisamente este ejercicio es un ejercicio que se usa para valorar el dolor. Es decir, si duele haciendo este movimiento, es que hay una lesión y hay un problema, con lo cual él considera que ya no se debe hacer. Entonces, la propuesta que él hace es más un estiramiento de la parte posterior del hombro mediante pues este ejercicio de aducción pectoral, ¿no? Entonces, bueno, aquí os he puesto también una serie de vídeos donde, por ejemplo, pues se puede combinar el movimiento de ADM con una pequeña bola para trabajar en los puntos gatillo, ¿vale? O ese masaje miofascial, ¿vale? Lo cual, pues bueno, va a hacer que ganemos en movilidad, ¿vale? Entonces, pues básicamente el estiramiento que él más recomienda sería este, ¿vale? Para ese trabajo de rotación interna. Luego, press banca, yo no lo recomiendo para gente, de hecho, no lo recomiendo para casi nadie. El press banca, no obstante, sí que es un ejercicio que a todos nos gusta, es muy chulo, levantas mucho peso y sí que es verdad pues que trabajas pues principalmente pues eso, la musculatura del hombro, pectoral, ser rato en isométrico, eso es una de las cosas que no me gusta, que ahora comentaré, y tríceps principalmente, ¿vale? Aunque también puedes trabajar muñeca para estabilizar la barra, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente este tipo de trabajo de powerlifting, pues se lo dejamos a los powerlifters, que bueno, ellos saben el riesgo que corren haciendo este tipo de ejercicio, pero no tiene ningún tipo de transferencia esta posición a la vida real, donde evidentemente tú estás de pie y tienes que trabajar a la vez que empujas la cadera y el core, ¿vale? No estás apoyando detrás, no tienes un apoyo en los omóplatos y detrás de la cabeza, ¿vale? Entonces, el principal problema que tiene este ejercicio, ¿vale? Es que las escápulas, en este caso el de la izquierda, el de press de banca, es que las escápulas no se mueven, ¿vale? Cosa que no sucede en el mundo real. Aquí tenemos, los powerlifters hacen una contracción escapular o retracción escapular
para que el hombro no sufra y evidentemente también porque de esta manera, como ellos tienen que tocar con la barra del pecho, el movimiento sea pues lo más reducido posible. Entonces, si las escápulas están en retracción, tú sí que puedes hacer una mayor abducción del brazo, ¿vale? Es decir, el brazo se puede abrir más. Si la escápula lo podéis poner en casa, hacéis una protección escapular, es decir, las escápulas las movéis hacia afuera, el brazo ya no va a poder moverse, o sea, es decir, ya vais a forzar la cápsula del hombro, ¿vale? Por eso mucha gente, si no tiene las escápulas bien colocadas, incluso colocándolas bien, dependiendo de tu movilidad, si bajas hasta el pecho haciendo press banca, vas a acabar o vas a forzar el hombro, la cápsula del hombro va a salir de la zona segura y vas a provocar a la larga un problema de hombro. A la larga, ya os digo, puede ser que lo hagas durante 10 años y al 10º año comiences a tener problemas. El problema es que ya cuando comiences a tener problemas, ya la cosa mal pinta, ya no va a ser como antes, ¿vale? Entonces ya os digo, puedes hacer durante 1 año, 2 años, pues el press banca fatal y que no te duela nada y al cabo de ese 3er año o incluso 10 años ya te comienza a doler de manera crónica, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito aquí, os he puesto también el ejercicio este de dominadas, de jalón. Mucha gente piensa que es mejor hacer, como os pongo aquí a la derecha, aquí tenemos a Juan Ruiz López, ¿vale? Que le pedí que me hiciera estas fotos. Y mucha gente cree que en supinación, o sea, como está aquí, es más seguro para el hombro. Todo lo contrario, las escápulas aquí, como os digo, están abiertas, ¿vale? Lo podéis probar en casa. El hecho de colocarnos en esta posición, en esta rotación interna, ¿vale? De hombro, provoca que las escápulas estén abiertas, con lo cual es más probable que el hombro se acabe lesionando. En cambio, si estamos en prolación, las escápulas sí que se mantienen más juntas y cuando tú haces la acción de mover, las escápulas se pueden mover libremente hacia afuera, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí aún peor, este sería el peor. Abierto, las escápulas están abiertas y es cuando más lesión se puede provocar en el hombro. Con lo cual, siempre así, ¿vale? Esto sería claro. También eso, lo mejor, no obstante, sería colocar, si puede ser, por ejemplo, con los aros estos tipo CrossFit y comenzar con una posición de pronación y acabar con una posición neutra, ¿vale? El aro que coloque así y la mano por aquí, ¿vale? En posición neutra, o sea, haciendo un movimiento de rotación externa, ¿vale? De hombro, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto, por ejemplo, el push-up también, o el propio press banca, puede hacer eso, que las escápulas no se muevan de manera adecuada. Una opción que va muy bien para evitar, por ejemplo, este síndrome cruzado anterior, que aquí os he puesto una foto bastante exagerada, no obstante, aunque no lo tiene tan exagerado como McGregor, que es el push-ups yoga, donde las escápulas sí que se mueven en todo el recorrido y hace que el hombro al final, la escápula baje, el hombro se mueva hacia atrás y evitemos esta síndrome cruzado superior de hombro, ¿vale? Bueno, el press banca que sí que me gusta, o el que yo recomendaría, lo que pasa es que en España poca gente lo tiene, sería el Pakulski, que sería este donde veis, si os fijáis el banco, tiene la parte esta, parece como una especie de guitarra y tiene la parte más finita donde te apoyas. Lo cual permite que las escápulas sí que puedan moverse de una manera libre y que evidentemente puedas trabajar de una manera adecuada el serrato, moviendo esas escápulas y que la presión sobre el hombro sea menor, ¿vale? Con lo cual, esta sería mi recomendación a la gente que quiera hacer press banca, ¿vale? Si no tienes este banco, sí que también venden una especie de como una especie de foam partido que puedes colocar encima de un banco normal, lo atas con correas, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Yo os digo, un banco normal y tendrías básicamente la misma situación, ¿vale? Que sería la que yo os recomendaría. Bueno, otras opciones más funcionales por el hecho de que evidentemente aquí estamos trabajando pues cadera y core, sería el press con landmine, ¿vale? Ya sabéis que el landmine pues, principalmente es un aparato donde podemos meter la barra, si no lo tenemos pues
pondríamos la barra en una esquina, pero te sueles acabar cargando la pared, metes aquí la barra olímpica, ¿vale? Y a partir de aquí, pues puedes hacer cualquier tipo de ejercicio de press, de movimiento rotacional de core, etcétera, ¿vale? De hecho, pues bueno, si veis a Ben Bruno, él hace variantes de press, bueno, lo dibujo aquí un poco mal, ¿vale? Pero para que se entienda, con una mano, como veis en la imagen, ¿vale? Ejercicios de sentadilla, de peso muerto, etcétera, ¿vale? Yo os digo, es una variable mucho más, el hombro aquí y las escápulas evidentemente están libres, con lo cual pues pueden trabajar en todo el recorrido de una manera segura, a la vez que evidentemente pues estamos trabajando el core y estamos trabajando la estabilidad tanto de core como de cadera, ¿vale? Mucho más real respecto al mundo y evidentemente también estamos trabajando el trabajo impulsor de piernas, ¿vale? Que también es mucho más real de lo que va a suceder en el deporte colectivo, donde nunca estamos tumbados ni en un banco ni en el suelo para ejecutar, ¿vale? Bueno, por último, en cuanto al tobillo, los factores de riesgo principales pues suelen ser falta de fuerza, ¿vale? De hecho, mucha gente que se venda mucho el tobillo al final, pues va a hacer que tenga déficit, en este sentido eso acabará teniendo que vendar siempre. Laxitud es un problema ya, es genético, difícil de trabajar. Lo que hay que hacer es trabajar mucho la fuerza, ¿vale? Si se tiene laxitud. Luego, falta de equilibrio, ¿vale? No confundamos la propiocepción con el equilibrio. Propiocepción es el hecho de saber cómo está situado una articulación. Punto, ya está. No significa que tengas ni más ni menos equilibrio, ¿vale? Entonces, sí que el trabajo de equilibrio, sobre todo en acciones unilaterales, pues nos va a ayudar, bajo mi punto de vista, mucho mejor el suelo que el BOSU. Se ha visto en diversos estudios que el BOSU tampoco transfiere muy bien. El hecho de que tengas equilibrio en el BOSU significa que tienes equilibrio en el BOSU, no que lo tengas en el suelo, ni en acciones rápidas como saltos, ¿vale? Que es donde tenemos que trabajar más. O cambios de dirección, como hemos visto anteriormente, ¿vale? Caer con excesiva dorsiflexión también puede hacer que te lesiones el tobillo y evidentemente ganar peso pues también es algo a evitar. Donde, bueno, aquí entraríamos con el trabajo cardiovascular y evidentemente un trabajo de seguimiento de nutrición, ¿vale? Y bueno, ya estamos de la charla. Como os he dicho, cualquier duda que tengáis, cualquier cosita que tengáis al respecto, me podéis preguntar directamente por Twitter o Instagram, o si no, a David le podéis preguntar por mi mail, pero normalmente suelo contestar más rápido por Instagram y Twitter, ¿vale? Y nada, muchas gracias por asistir a este webinar. Venga, un saludo a todos. Hasta luego.